Hola, buen día, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles, enviarles un enorme saludo. Estoy con mi amigo, el pastor Enrique Baltasar, de la iglesia Ciudad de Leite. Enrique Baltasar, que significa Quique, y Quique en el griego koiné significa el más guapo. Y bueno, queremos darles la más cordial bienvenida a esta serie de podcast de Pascua que se llama Desde la Cruz. Hemos querido hacer esta serie de podcast sobre las 7 palabras o 7 frases que nuestro Señor Jesucristo dijo desde la cruz. Se le conocen siempre como las 7 palabras, que realmente fueron 7 frases. Y cada una lleva un sentido, tiene una enseñanza y una profundidad. Y a través de estos podcasts que vas a estar escuchando uno al día, vamos a analizar, vamos a platicar, vamos a conversar sobre cada una de ellas. Y en esta ocasión, con mi amigo Pastor Enrique, vamos a hablar sobre la primer palabra, la primer frase en nuestro primer episodio, que se habla sobre la Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y quiero llevarte a la escritura bíblica, donde dice ahí en Lucas 23, 33 al 35, nueva traducción viviente, dice lo siguiente: cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa, tirando los dados. La multitud observaba y los líderes se burlaban. Salvó a otros, decían. Que se salve a sí mismo si de verdad es el Mesías de Dios, el elegido. Bien, qué tremendo, Enrique, está queriendo imaginar, queriendo ser protagonista, estar ahí. A lo mejor, como siempre he dicho, cuando yo leo la escritura, me gusta ser como que protagonista, sentarme en una piedra, tratar de observar, estar a un lado de la barca, o sentarme bajo una palmera. En el desierto, pues como no tanto, porque el sol y yo no nos llevamos mucho, pero yo me imagino, quiero imaginar que está la multitud y a lo mejor alejado, no sé si, como dice la escritura, dice, había un joven por ahí, todo desde lejos estaba viendo, puede ser era yo, ¿no? Y estoy observando y estoy viendo, y está una multitud enojada, molesta, está una multitud quizás se sentía defraudada, porque esperaban que Jesús fuese realmente ese Mesías que los iba a liberar de la esclavitud romana, y luego pues ven a ese Mesías ahí crucificado, indefenso, maltratado. Pues obvio es que hay una frustración y hay un enojo, hay una molestia, y pues le estaban injuriando. Las autoridades que lo llevaron a la crucifixión, pues también se burlaban de ellos y todo. Y de repente ver que pues el Señor está agonizando, está sufriendo y todo. Y obviamente las palabras a lo mejor no salen tan sencillo, y la primera palabra que sale: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, analizando como que en 3 tiempos, qué importante es que cuando el Señor Jesús dice Padre, o sea, se refiere a su Padre. Tú y yo somos padres. A veces que nos hagan algo a nosotros, que alguien nos diga algo, nos topamos en la calle, que nos diga algo, no, dice uno. Pero que se meta con uno de nuestros hijos. Sí. Ahí sí sale lo Baltasar o sale lo Flores, ¿no? Y los Flores Ramírez juntos. Y a mi hijo no me lo tocas, ¿no? O sea, yo, pues, yo ahí tengo que reaccionar. Quizás por eso el Señor Jesús está diciendo Padre, o sea, detente, Padre, detente. Pero
decirle Padre. El Señor Jesús nos enseñó a hablarle a Dios como Padre, ¿cierto? Cierto, cierto. Y quisiera retomar un poquito el comentario que hace usted, que pudiera parecer broma o chusco de buscar un lugar, una piedra, Sí. un tronco viejo donde sentarse. Ahí está presente en el sermón de las bienaventuranzas, pero ese es parte que tenemos como hijos de Dios, como hijos del Padre, encontrar nuestro lugar en las Escrituras. Porque si no, pudiera parecer que estos pasajes son muy lejanos a nosotros. Pues la crucifixión de Jesús, ¿habrá pasado, no habrá pasado? ¿Qué fue? ¿Cómo fue lo que ahí está escrito? ¿Es real o no? Pero cuando encontramos nuestro lugar en las Escrituras, es como si hubiéramos estado presencialmente en ese lugar. Y solamente tener un encuentro con las Escrituras es como vamos a tener un encuentro con la paternidad que Jesús nos vino a predicar. Y es Wow. increíble cómo el Señor, estando en un momento tan fuerte, porque pues el Salmo 22 describe lo complicado que fue este Increíble, momento sí. para el Señor, Él se da lugar para dejar a un lado su situación y seguir predicando sus últimos 7 sermones, ¿no? 7 palabras o 7 frases, pero que siguen partiendo el corazón de la humanidad hasta el día de hoy. Después de casi, bueno, un poquito más de 2000 años, Así es. esa palabra de Dios sigue siendo viva, sigue siendo eficaz y viene a romper mucho de la orfandad que hay en todo. Porque aunque en la tierra nos hayan tocado buenos padres, yo no soy el mejor ejemplo para hablar de una buena paternidad. Lamentablemente, yo no pude conocer lo que fue una paternidad humana, pero aunque nos hubieran tocado los mejores padres en la tierra, definitivamente Jesús, al predicar de la paternidad de Dios, viene a romper o a quitar el más mínimo espacio de orfandad que todo ser humano, que todo hombre y mujer tiene dentro de sí. Enrique, perdón, discúlpame, me interesa mucho esto. Ujú. O sea, una orfandad tú la experimentaste. Sí, ¿Cómo afecta una orfandad? ¿Cómo afecta la ausencia de un padre? pues muchísimo y rotundamente nos da inseguridades, nos lleva a buscar amor en lugares equivocados, nos lleva a generar amores enfermizos, nos hace personas llenas de vacíos que buscamos llenar. Eso a mí me llevó a la drogadicción. Realmente el Señor me revela tiempo después que la adicción fue haber llenado, la adicción a las drogas que yo tuve fue haber llenado ese hueco enorme que había de paternidad en mí. Entonces, el Señor Jesucristo, cuando nos manda ese mensaje de paternidad, viene a cubrir esa situación para que nosotros no vivamos con esos vacíos, con esos huecos, sino seamos llenos de la plenitud que es Él, de aquel que lo llena todo. ¿Quién es aquel? El Padre. Jesucristo nos vino a dar la plenitud del Padre que verdaderamente nos llena y nos hace vivir satisfechos. Y entonces ya no nos involucramos en amores equivocados, ya no vamos a sustancias o a cosas materiales, mi carro, mi carrera, mi título, mi número de Para seguidores. llenar vacío, Así ese es, vacío. ya no, porque Cristo, al predicar la paternidad, nos abre ese espacio de Efesios capítulo 1, donde dice que el Padre planeó adoptarnos, Wow. que lo hizo a través de Jesucristo y que eso le dio muchísimo gusto hacerlo. Eso dice Efesios 1:6 en la Nueva Traducción Viviente. Entonces, ese gusto del padre, por un lado hay una escena del padre viendo a su hijo sufrir, pero por otro lado hay un padre saltando de ver que ese sacrificio iba a traer a tantos huérfanos a reconciliación con él. Eso me vuela la cabeza, ese pensamiento me vuela la cabeza, Enrique. O sea, esto es increíble. Ese padre, ese padre. Y que qué importante es de que nosotros, eh, cuando me estás diciendo que el padre está viendo a su hijo sufrir y hay dolor, pero el padre también está viendo que hay otros hijos que van a ser adoptados a través de ello y que le dio gusto hacerlo. Así es. Ahora, ese primer paso lo dio el padre. Ujú. Ese primer paso lo dio el padre. Y cuando el Señor Jesús viene, lo primero que quiere hacernos ver y revelar es decir, Dios es tu padre, Sí. ¿no? Y cuando le dijeron al Señor Jesús, enséñanos a orar, o sea, ¿cómo le hablamos a Dios? O sea, ¿cómo nos dirigimos a Dios? ¿Qué le digo? ¿Cómo? Dios santísimo, Dios altísimo, Dios omnipotente, Dios Shaddai. ¿Cómo le digo a Dios? ¿Cómo me dirijo a Dios? Sí, Y el Señor Jesucristo dijo, ustedes van a decirle Padre, sí, Padre nuestro. sí. Qué increíble.
¿Y cómo experimentaste tú esa orfandad y a pasar a ser un hijo adoptado? ¿Cuál fue esa experiencia? ¿Cómo lo experimentaste? ¿Cambió tu vida? ¿Hubo una transformación cuando conociste al Padre Celestial y llenó ese vacío? Sí, definitivamente sí, porque empecé a entender que Dios a través de su palabra me había dejado más de 3000 mensajes de texto para decirme todos los planes que Él tenía para mí, porque yo prácticamente hasta los 20 años viví por vivir, sin sueños, sin metas, sin aspiraciones, simplemente vivía respondiendo una vida. Pero a los 20 años que llego al conocimiento de la palabra y entiendo que Dios por medio de Cristo no solamente es mi Salvador, sino Cristo mi Salvador me regresa al Padre, entonces yo comienzo a entender que hay un plan y un propósito para mi vida. Entonces me lleno de metas, me lleno de aspiraciones, me lleno de sueños que no son míos, sino yo he querido tomar los sueños de mi Padre y en la medida que Él me lo permita, hacer realidad su agenda y sus sueños aquí en la tierra. Porque he entendido que no, a lo mejor yo no voy a impactar masas o estadios, ¿no? Pero si yo logro impactar a mi casa, que es mi esposa, a mi hija, a mi hijo, y si Él me permite impactar a la comunidad donde yo pastoreo, pues creo que habré cumplido el propósito de haber encontrado no solamente salvación en Cristo, que es de lo más glorioso que un ser humano puede tener, pero también encontrar paternidad con Dios nos hace ser útiles. Entendemos que el Padre nos ha dotado. Yo digo esto, Dios no tiene hijos buenos para nada. Dios tiene hijos buenos por lo menos para un don, porque eso dice la palabra, que Mínimo. por lo menos Así hemos es. recibido un don. Entonces, encontrar nuestro lugar en las Escrituras por medio de la paternidad de Dios, descubrir que Él tiene planes, porque así lo dijo Jesús a los 12 años, me es necesario estar en los negocios de mi Padre, volvemos a ese punto. ¿Cómo le Otra hablo a vez. Dios? Jesucristo se encargó de hacernos ver un mensaje de paternidad. Entonces, yo me involucro en esos negocios del Padre y encuentro realización, encuentro plenitud, realización y plenitud que no me da el dinero, realización y plenitud que no me dan las cosas materiales, ni mis números de seguidores en las redes, sino es una verdadera realización y una verdadera plenitud, porque nos vemos involucrados y sumergidos en las cosas de Dios, que es Dios Padre nuestro, como lo estamos viendo ahí que Jesús responde ante la petición de enséñanos a orar. Wow, es increíble. Y te digo, me sigue todavía volando la cabeza esa frase que tú has dicho, que el padre sí ve sufrir al hijo, pero el padre también está viendo cómo a través de ese sufrimiento gana más hijos, Así ¿no? es. Ok, está bien. Pero vayamos a la primera parte, Enrique, esa parte donde dice que le está doliendo, está sufriendo y está viendo al Señor Jesús. Y el Señor Jesús conocía el corazón del Padre. Así es. Y es por eso que la primera palabra, o sea, Padre, o sea, es un ruego, es una súplica, Ujú. no pensando en Él, sino pensando en los demás. Y a lo mejor es estar recordando, Padre, yo no quería pasar por esta copa, ¿no? Yo no Sí. quería beber esta copa, y lo sabes, pero aquí estoy en obediencia, hágase tu voluntad y no la mía, en obediencia. Entonces, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ujú. ¿Tú sentiste y has experimentado ese perdón de Dios? Sí. ¿Cuál es esa experiencia increíble? Cada uno de nosotros tiene esa experiencia de ese perdón de Dios. Sí. Por ejemplo, en mi caso, pues a lo mejor un poquito diferente tal vez, pero yo, ¿sabes cuál era lo peor? Y a lo mejor yo estaba peor que tú porque yo me sentía el bueno, me sentía yo que, pues yo no he hecho esto, yo no he hecho aquello, yo no he hecho lo otro, yo no he hecho, y me sentía yo el bueno y que como que yo no necesitaba el perdón, ¿verdad? Y eso es lo peor que pueda pasar porque creemos y nos sentimos que no necesitamos, no reconocemos nuestra necesidad espiritual, Así ¿no? es. Pero cuando yo le dije, si tú existes, lo quiero saber yo, entonces el Espíritu me revela que eso que yo decía yo que no era tan malo, pues estaba yo totalmente alejado de Dios, creyendo en mi propia justicia y no servía para nada. Pero entonces pude también experimentar el perdón del Padre y experimentar el amor del Padre. Sí. De alguna manera también lo experimentaste tú. Sí, porque son aspectos del corazón del Padre que vienen unidos. El perdón nos lleva al amor
Y en el amor del Padre, ¿cómo me puedo perdonar? Porque te amo. Esa es Wow. la realidad. O sea, no es porque lo ganamos, lo compramos o lo merecemos, sino es la decisión del Padre amarnos. ¿No? El Salmo 23, en el último versículo, dice que su bondad y su amor inagotable, otras versiones dicen misericordia, Misericordia. pero Ajá. la nueva traducción te dice, y tu amor inagotable te seguirán todos los días de tu vida. Y en la casa del Señor, que yo ahí le podré, y en la casa de papá, viviremos por largo tiempo, ¿no? Entonces, definitivamente sí he podido experimentar el perdón del Padre, porque yo me sentí alguien indigno de estar con Él o de merecerlo. Entonces hubo un encuentro con la paternidad de Dios y en esa paternidad supe que había perdón y había un amor restaurador en mi vida. Entonces es ahí donde yo todos los días me lo tengo que recordar. Mi lugar de seguridad y a donde yo pertenezco es la paternidad de Dios. Yo todos los días que oro regreso a la paternidad de Dios porque uno es humano y tiende a creer de alguna manera a veces afianzarse a las cosas que este mundo nos puede ofrecer y creer que en ello podemos obtener seguridad, pero realmente lo que le brinda seguridad a cualquier hombre y a cualquier mujer es entender que su lugar al que pertenece son los brazos de papá hasta que él vuelva. El amor del Padre. Así es. La Escritura dice, mira qué amor nos ha dado el Así es. Padre para que seamos llamados sus hijos, Sí. y lo somos. O sea, ese así, y lo somos es, reacciona, date Sí. cuenta, lo eres. Y a pesar de lo que pase, el Padre nos perdona. Sí. O sea, esa relación no se pierde porque Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y esto me lleva a recordar la parábola del hijo pródigo. Ujú. ¿No? Aquel hijo que le dice al padre, Ujú. padre, dame la parte de herencia. Cuando lo pide, lo que está diciendo el hijo es, para mí eres más valioso muerto que vivo. Ujú. O sea, preferiría verte muerto. Ujú. Y el padre en su amor, o sea, le entrega eso, le entrega la parte de herencia, pero el padre siempre, cuando él se va, pues hay un dolor porque la relación no se pierde, él sigue siendo su hijo, él sigue siendo su padre, pero la comunión se ha roto. Sí. La comunión íntima se ha roto y el hijo se ha olvidado del padre, pero el padre no se ha olvidado del hijo. Eso es algo increíble. Y el padre siempre esperando y siempre esperando. Y cuando el hijo reacciona y se da cuenta, entonces, regresando a la casa de papá, como tú dijiste, dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre Ujú. tienen abundancia de pan y yo aquí sufriéndola? Y me levantaré e iré y le diré a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, Ujú. y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros, de tus trabajadores. Ujú. Y el padre lo ve como hijo, Siempre. un hijo que ha sido restaurado, que ha sido recuperado. El padre siguió siendo el padre. Ese es el amor inagotable del padre. Padre. Tú y yo somos padres, Ujú. fuimos hijos. Bueno, sí, bueno, yo en mi caso ya mis padres ya no están, ¿no? Ujú. Pero aquí lo importante es que pues, nuestros hijos se equivocan, ¿sí? Claro. ¿Dejan de ser nuestros hijos? No. ¿Los dejamos de amar? No. Ujú. Se rompe un poquito que la comunión quizá, pero siguen siendo nuestros hijos y les amamos. Y el Padre nos ha perdonado. Y bien has dicho. Y quiero que me platiques un poco. El amor, el perdón, el amor inagotable del Padre lo llevó al perdón. Y el perdón es una decisión. Decisión. Sí. ¿Cómo vemos eso? No es un sentimiento, no es algo que yo sienta, o yo te perdono hasta que yo lo sienta, Ujú. o el perdón es una decisión. No, es una decisión que hay que seguir el ejemplo de Jesús en la misma palabra con lo cual iniciamos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es una decisión. Si vamos a esperar a sentir que alguien merece nuestro perdón, si vamos a esperar a que se me baje el coraje o la ofensa, no va a pasar. No va a pasar porque la carne es la carne y a la carne le encanta arder.
y no va a querer, Está bueno. ni va a querer sentir, ni va a decidir hacerlo. Entonces, básicamente nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Si algo el maestro dijo, él dijo, no, sigan, ejemplo os he dado. O sea, aquí les dejé la línea por la que deben ir, y tocando este tema, si yo fui capaz de perdonar y pedirle al Padre que se detuviera porque él estaba viendo lo que me estaban haciendo, y yo le pedí, Padre, perdónalo. Mira, si supieran lo que me están causando, no me lo hubieran hecho. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces nosotros debemos ir detrás de ese ejemplo y perdonar, tomar la decisión de perdonar. Yo lo hice con mi padre. Tuve la oportunidad, estaba en una reunión de líderes, estábamos en una reunión y el predicador habló del perdón y no perdió la oportunidad del padre que me había perdonado, no perdió la oportunidad de decirme, ahora tú tienes que perdonar a tu padre. Entonces, no sé dónde está. Y me dijo así literalmente, pero tu tía, su hermana de mi papá, está sentada allá, se congregaba en la misma iglesia. Dile a ella que te contacte con él. Y yo decidí, porque mi carne no quería, pero decidí. Te resistes, te resistías, no quiero. ¿Por qué? Es injusto. Porque no se lo merece. No se lo merece, porque yo no merecía lo que me hicieron. O sea, no me buscó, no me amó, no vio por mí. O sea, argumentos y que podían ser humanamente reales y verdaderos, pero delante de Dios no valen. Entonces yo tuve que tomar la decisión de buscar a mi padre, tener un reencuentro con él, y fue increíble porque yo me di cuenta que yo había sido perdonado, porque cuando lo vi, yo en mí humanamente yo pensaba que yo había dicho, el día que crezca lo voy a matar. O sea, literalmente eso fue mi señal. El día que yo crezca lo voy a matar, porque no quiso nada de mí, no vio por mí. Tengo imágenes de mi madre yéndola a buscar para ver si nos ayudaba con las listas de los útiles, y veía su rostro de molestia. Entonces todo eso fue generando una dureza de corazón y una amargura. Entonces cuando yo lo veo entrar por la iglesia, porque mi tía lo llevó a la iglesia y yo estaba como edecán, porque bien dice que los pastores siempre escogen a los más guapos. Sí, entonces yo estaba de decán en la puerta, y cuando yo lo veo entrar, yo me desbarato humanamente. O sea, yo no pude contener el llanto. Entonces lo tomé como cualquier persona que llegó a la iglesia, le asigné un lugar y le dije, necesito hablar unos minutos contigo al final. Y le dije, yo terminó la reunión, lo tomé a aquella congregación donde yo me reunía, era de 3 pisos, lo llevé hasta la parte de arriba, lo senté frente a mí y lo primero que dije, perdóname. He vivido maldiciendo tu vida. Perdóname, no sabía lo que hacía. Tomé una Biblia, se la puse en sus manos, lo llevé a recibir a Cristo. Recibió a Cristo y yo creí que a partir de ahí se iba a restaurar mi relación con Él. Pero me di cuenta que en Él no estaba, por lo que haya sido. En Él no estaba el querer restaurar, pero yo ya había sido restaurado. Yo ya había hecho lo que tenía que hacer. Y eso aperturó mi corazón hacia Él, porque cuando Él se vio en problemas y en necesidad, pudo buscarme, y en mí hubo un corazón limpio, en paz, para poderlo ayudar a mis posibilidades, hasta que el día que él partió en pandemia, y era un gozo para mí ver las transmisiones y que tuviera palabras de afirmación. Estoy orgulloso de lo que hace. Nunca lo oí de sus labios, pero ahí están los chats donde él estaba conectado desde Tlaxcala, donde se fue a vivir, y ahí tuvo palabras de afirmación. Palabras de afirmación que afortunadamente ya había encontrado en mi Padre Celestial, pero que de todas maneras causaron un buen efecto. Qué increíble, Enrique, qué increíble, qué impresionante. Es saber conocer una cosa muy importante. No es de que yo sienta perdonar, y aunque tú sentiste que a lo mejor tu padre no había valorado eso, o tu padre no te había buscado, sino que tú tomaste la iniciativa, el perdón sana y beneficia y bendice al que decide perdonar. Así es. No beneficia al ofensor, beneficia al ofendido. Sí. Y cuando el ofendido decide perdonar, cuando el ofendido decide tomar esa decisión de perdonar, es que está tomando la decisión de sanar, sí, de dejar atrás, de decir, no importa cuál haya sido tu reacción, no importa si tú no me buscaste, no importa si tú no
reconociste tu culpa, no importa si ni siquiera ahora que yo te estoy pidiendo perdón, no importa si que no lo valores o no lo reconozcas, no importa si no se restableció la relación inmediata. Lo importante fue que o tú decidiste perdonar y entonces viene la sanidad a tu corazón. Sí. Y eso lo pudiste hacer porque primero experimentaste el amor del Padre. Sí. Y que el perdón siempre será un principio del reino y el reino se maneja por siembra y cosecha. Entonces, en mi poco conocimiento, porque fue en el primer año de mi cristianismo, entonces en mi poco conocimiento entendí que si uno siembra perdón, uno va a cosechar perdón el día que lo necesite. Entonces, qué importante es no resistirnos a la decisión de perdonar, porque no sabemos a la vuelta de cuánto tiempo vamos a necesitar que alguien nos perdone a nosotros. Y si el perdón es un principio del reino, siembras, cosechas lo que siembras, bueno, tú ya sembraste perdón en aquella persona, el día que tú necesites solicitar que seas perdonado, ahí va a estar la cosecha para que tú del reino puedas cosechar perdón. Increíble, Enrique, increíble. La verdad, esa palabra, primera palabra, Padre, perdónalos. El perdón nos enseña que es sanador. Así es. Sin lugar a dudas, Señor Jesucristo, cuando debió haber exclamado eso, debió haber sentido una paz dentro de la situación que estaba viviendo, por ese pedir perdón, por amar a las personas que te estaban ofendiendo, gritando, blasfemando, insultando, injuriando, perdonarlos a ellos y sobre todo que nosotros podamos experimentar el perdón del Padre para que podamos nosotros también perdonar a otros. Definitivamente, quien no ha perdonado es porque a lo mejor no ha experimentado realmente el perdón del Padre. Cierto, cierto. Sí, uno tiene la puerta abierta al perdón del Padre. O sea, yo he considerado de esta manera: Jesucristo no murió con los brazos abiertos por la forma de la cruz, sino para enviarnos un mensaje de aquí está mi perdón para ti son brazos abiertos. Y yo ya di el primer paso, estoy muriendo por ti. Entonces ahora acércate tú a mí para que puedas experimentar un perdón que abraza, un perdón que restaura, un perdón que te lleva de donde podemos estar como el hijo pródigo comiendo con los cerdos en la peor situación de nuestras vidas, pero Él nos toma con brazos fuertes y nos lleva a situaciones, como dice la palabra, cosas que nuestros ojos no han visto, que nuestros oídos no han oído y que nuestro corazón no ha sido capaz de imaginar, son las que el Padre tiene para los que le aman. Wow. Entonces el Señor nos va a llevar a otro nivel siempre y cuando nosotros regresemos al perdón, que son brazos abiertos para toda persona, sin importar lo que haya hecho. Eso es increíble, ese es el amor del Padre combinado con el perdón. No importa lo que has hecho, aquí están mis brazos abiertos, porque también eso es pródigo, o sea, pródigo es el que despilfarra. Entonces Dios despilfarra su amor, lo vierte sobre nosotros de una forma incalculable, porque ese es su amor y ese es su perdón. Y yo creo que no hubo casualidad en que Jesús empezara a predicar desde la cruz con el tema de la paternidad y el perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mira qué amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados sus hijos. Sí. Enrique, gracias por esta primera conversación. Amén. La verdad, nos ha tocado el corazón. Como siempre, el más guapo tiene palabras bellas. Lo que has dicho ha tocado nuestro corazón. Gracias, Enrique, por abrir tu corazón, por compartirlo con nosotros. Y damos gracias a Dios por este primer episodio. Nos vemos la siguiente.